Esto no es una noti en sí, porque estuvimos hablando de esto todo desde que sucedió, desde la semana pasada. Estamos hablando de lo que fue el escenario represivo alrededor del miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación, como también por toda Avenida de Mayo, el centro porteño y hasta la Plaza de Mayo. A ver, desde que vimos algunas imágenes, desde que también tuvimos los programas de Será por las Malas la semana pasada, pudimos un poco no solamente caracterizar la represión, sino además hacer algunos análisis de, bueno, un poco de lo que encontramos, ¿no? De la gravedad también de lo sucedido adentro del Congreso, de esta sensación de debilidad democrática para quienes analizan no solamente el desarrollo represivo, sino además el funcionamiento también de la institución, en este caso del Poder Legislativo, que estaba sesionando y que terminó como ya lo vimos. Pero no nos vamos a meter en nada de eso ahora, sino que nos vamos a meter estrictamente en la calle. Pero antes de eso, vamos a ir a escuchar al presidente de la Nación, que estuvo en Expo Agro el día viernes a la tarde, y dejó una frase que a muchos realmente le llama la atención. A mí un poco me sorprende cómo todavía le llama la atención Javier Milei con algunas cosas a alguna parte del público, pero esto es lo que decía en el cierre de Expo Agro junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a el candidato del gobierno para la provincia de Buenos Aires, al menos para ser diputado, que es José Luis Espert. Mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad: el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul, y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos. Vamos a defender a la República, porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes, yo solo estoy en el medio. Está muy Cristina Dixit hace un tiempo. Él está hace un tiempo muy con esto de traer citas de Cristina Presidenta, ¿no? En ese formato. Esta última frase es un poco eso. Pero no nos vamos a situar en las frases del presidente, sino, bueno, en esto que fue la ratificación, obviamente, del escenario represivo que vimos el día 12, y con algunas preocupaciones en relación no solo a cómo se caracteriza ese escenario. Bueno, además, obviamente, está a decir que luego de esta represión continúa internado Pablo Grillón en recuperación. Desde acá seguimos enviando fuerza y mucho apoyo a la familia en este momento, porque la verdad que es una cosa muy compleja de enfrentar, sobre todo cuando tenés un gobierno encima diciendo las barbaridades que dice, en este caso de tu hijo, que está peleando por tu vida. Así que un fuerte abrazo a la familia. Pero ahora sí, Pablo estaba sacando una imagen detrás de una barricada, ¿sí? Aparentemente una especie de cama, de tirante de camas, prendido fuego en Avenida Irigoyen, mirando hacia el obelisco. Está el mapa de la policía, hizo una interesante reconstrucción. Ayer la compartíamos un poco para ver de qué manera fueron los hechos represivos y de qué manera actuaban las fuerzas de seguridad, ¿no? Desmintiendo, entre otras cosas, la versión de la ministra de Seguridad. Esta foto que estaba sacando Pablo habla un poco de una foto de situación, de etapa, de época, ¿no? Que es la foto de la barricada. El fuego, y detrás del fuego, seguramente haciendo con su lente o foco en esa primera llama que tiene adelante, o en estos dos hidrantes que ahí vemos en pantalla, tanto el de la Policía Federal como el de Gendarmería, con las unidades correspondientes de infantería avanzando, disparando tanto las pistolas que lanzan los gases lacrimógenos como también los 12-70, que son perdigones y balas de goma. Pero algo que
se charló poco, se problematizó poco y concretamente se sintetiza, porque estamos en una etapa en la cual es mejor sintetizar y tratar de definir todo de la manera más fácil posible. Entonces hay una sola categoría que le cabe a cualquier hecho de resistencia en la plaza de los dos congresos. Cualquier incendio que se vea tiene una sola categoría y una sola palabra, que es infiltrados. Infiltrados, dice el gobierno, mejor dicho, dicen... el gobierno habla de barras, ¿no? Esta sería su categoría. La síntesis para hablar de la expresión de violencia del día 12 de junio, el gobierno la sintetiza en barras. ¿Y qué es lo que trata de discutir? Bueno, ¿qué hacen los abuelos con los barras, ¿no? Esa es la línea argumental del gobierno para discutir si van a hacer un reclamo, ¿no? que no sea con los barras. Ahí estamos viendo otra de las imágenes del día. Esto es ahora vamos a ver un video más específico alrededor de este hecho. Esto también fue en Avenida de Mayo, pero a 2 cuadras de la Plaza del Congreso, camino a Plaza de Mayo. Entonces, el hecho concreto de nombrar como infiltrados lo destaca, o por lo menos se lo adscriben principalmente compañeros. Puedo decir compañeros, compañeras, colegas. Expresiones que hablan alrededor de una desmedida resistencia, de hechos que generan el caldo de cultivo para la represión, para argumentar luego del 12 de marzo, reforzar los mecanismos represivos. Bueno, esto decía en este caso en la colega Radio Futurock, Mengolini, en el programa, si no me equivoco, es del día 13 o 14 de marzo. Que tiene un mínimo de criterio y un mínimo de compromiso con los hechos de la realidad, más allá de tu posición ideológica, sabe que lo de ayer fue represión. Ni incidentes, ni ninguna cosa. Sabe que lo de ayer, el patrullero que sirvió para las tapas de los diarios, sabe que ese patrullero lo prendieron fuego los propios policías para luego justificar la represión. Los videos los vimos todos, con lo cual de verdad es muy difícil que nos sigan mintiendo. Los videos los vimos todos porque todo el mundo va a una manifestación con su celular que contiene una cámara en su teléfono, con lo cual es muy difícil que nos sigan mintiendo. Aunque tengan al 90% de los medios de comunicación cómplices, es muy difícil que nos sigan mintiendo, porque todos pudimos ver que eso no eran barra bravas, que era gente común que fue a manifestarse y a defender a los jubilados. Y lo que vimos fue una represión absolutamente desatada y desbordada de parte de la fuerza de seguridad. Y hoy vamos a hablar de un gobierno desbordado, muchachos. Mientras esto sucedía en las calles, en el Congreso... Coincidimos en todo con Mengolini, excepto en que estos hechos de violencia son perpetrados por infiltrados, son perpetrados por la policía. Y vamos a ver un video porque justo hacía referencia a algo que me pasó a mí personalmente. Estuve en la movilización y en el repliegue, luego de lo que fue esa brutal represión en el Plaza Congreso, haciendo solamente 2 cuadras, este era el escenario que nos encontrábamos. Este es el video que yo grabé con mi celular. Obviamente no le filmo en la cara a nadie porque por una cuestión bastante concreta, pero eso que estaba ahí era pueblo, ¿eh? Eso que estaba alrededor de ese patrullero era pueblo. Después algunos podrán decir, che, hay infiltrados. Sí, siempre hay infiltrados. Siempre hay infiltrados. Los servicios de inteligencia funcionan así. Pero ¿saben una cosa? No necesitan infiltrados para generar lo que después quieren en la tapa del diario. Porque si alguien cree, en serio, a esta altura, que los diarios necesitan de un patrullero quemado para poner en una tapa, es porque estamos errando la óptica de no solamente cómo construyen lo que son enemigos en el terreno comunicacional nuestros, sino además estamos desinformando. Pero desinformando de la voluntad de pelea de nuestro pueblo. Lo que había ahí eran pibes, principalmente menores de 30 años, la gran mayoría. De hecho, el pibe que está dentro del auto lo terminamos sacando con otro muchacho de la parte delantera del patrullero para que salga, porque ya estaba prendida a fuego la parte de atrás y este pibe seguía metido ahí adentro.
Y algunos preguntarán, che, bueno, ¿cuál es el acumulado de esto? ¿Por qué se prende fuego un patrullero? ¿Por qué se prenden fuego tachos de basura? Y en realidad con el patrullero es bastante más sencillo explicarlo. O sea, alguien realmente necesita una explicación de por qué manifestantes que van a una plaza a bancar a los viejos los reprimen durante 1 hora, los gasean, los cagan a balazos y luego caminando hacia atrás, replegándose de los gases, encuentran, y ahí sí, regalado, un móvil de la policía con la impropia insignia de la misma fuerza o de los primos de la fuerza, porque esta era una fuerza de la ciudad y los otros son fuerzas federales, a 2 cuadras. Entonces es hasta lógico y natural que se dé en clave de un escenario como el que se dio el día 12. Le sumo algo, ¿no? Sí. Lo escuchaba ayer en esta misma línea a Mario Santucho, periodista, escritor de la revista Crisis Militante también, que también estuvo en la movilización en el Congreso del miércoles pasado, y algo que él marcaba, que lo hemos hablado acá, ¿no? Nosotros vinimos acá el jueves y dijimos, esto fue un momento bisagra, él decía un punto de inflexión en lo que viene siendo no solo la forma la avanzada del gobierno, sino la forma de evitar la calle por parte del pueblo. Y lo que decía es, ¿cómo no va a haber barricadas? ¿Cómo se le van a adjudicar solo a infiltrados cuando justamente esas barricadas se armaban a partir del avance de la policía, que como hemos hablado acá y fuimos reconstruyendo con los distintos testimonios, no solamente hizo ir replegando a las fuerzas políticas, a las distintas manifestantes, porque también había mucho manifestante suelto, hacia Avenida de Mayo, sino que además siguió la cacería y terminó yendo hasta Casa Rosada. Sí, 10 cuadras, un poco más de 10 cuadras. Porque después tenés que escuchar a muchos criticando que había personas tirando piedra en Casa Rosada, que eran las piedras de los familiares del COVID, pero no analizan o no ponen en el eje cómo llegaron los manifestantes a Casa Rosada, que justamente a partir de la represión que venían desatando desde las 4:15 de la tarde, cuando la movilización estaba convocada para las 5, desde las 4:15 de la tarde, la policía estaba reprimiendo. Porque hoy escuchaba a un periodista decir que las movilizaciones solo hay desmadre cuando hay infiltrados. No. Hay desmadre cuando la policía y la fuerza de seguridad tienen la orden de reprimir. Cuando la orden está en reprimir y en avanzar, el pueblo se defiende. Y eso ha sido así siempre. ¿O por qué creeríamos que todas las personas que estaban ahí van a empezar a dejarse tirotear como estaban haciendo por la policía? Si hay un container, lo pones en el medio y permitís frenar el avance, digamos, son hasta respuestas lógicas ante la cacería desatada por parte de la policía y de la fuerza de seguridad el miércoles pasado. Con esto que... No es cuestión de haber estado en una movilización, sí, digamos, no hay mucha más magia que esa. Es verdad que hay muchos compañeros, compañeras y demás que quizá no han participado de escenarios de estas características, o que quizá no han tenido o no han estado en distintas instancias en las cuales suceden escenarios represivos como tales y escenarios de resistencia, ¿no? Que este es el otro punto, porque escenarios represivos existen en muchos momentos. Es verdad que cuando se da un nivel de resistencia, incluso desorganizado o incluso desordenado, que es muchas veces de cómo aflora y cómo explota en algunas situaciones. Mati, vamos a ver el último video en el cual, obviamente esto lo ponemos también para plantear y destacar que no estamos ni desconociendo ni negando la existencia de infiltrados, vamos a decir directamente, personajes de las fuerzas o allegados de alguna manera a las fuerzas para la realización de distintos hechos, ya sea tanto detenciones adentro de las columnas como algunos hechos que, como dice Mengolini, después sirvan para la tapa de un diario. A ver, mostrame, yo pertenezco al Poder Legislativo, mostrame, mira acá, a ver el QR, mirá. Yo soy prensa, no soy policía. Bueno, levantá. No soy policía. Levantá. Prensa de Emergencia TV, a ver, pero levantá del otro lado, quiero ver el QR. Quiero ver que estás acreditado o no estás acreditado. Mirá. ¿Está bien? Esto es estar acreditado. Bueno, mostrame que estás acreditado. Soy policía. Bueno, esta persona está, es claramente como... No soy policía, soy prensa.
Está acusado de prender fuego. No. Está con una GoPro como cada policía, sabiendo que podría laburar con su celular. No quiso mostrar en ningún momento la credencial que lo acredita para poder estar. Y ahora ¿saben a dónde van? Se va directo a donde está el bloque de sus compañeros. Bueno, ahí en un momento lo cruza, le muestra parte de lo que hace, laburaba dentro de una división de bomberos. Obviamente hay sospechas que se pueden realizar y demás. El problema es que sinteticemos y que hagamos del análisis sencillo una matriz. Yo cuando escuchaba esto, me parece muy interesante, en este caso la compañera que lo increpa y demás, que lo filma, que trata de registrar su cara. Nosotros que somos un medio de comunicación de un proyecto colectivo que, como bien le decimos, nos financian ustedes a través de la comunidad de Trinchera, nosotros tenemos esas cámaras, ¿no? Y seguramente muchos de los compañeros y compañeras que han ido a cubrir distintas movilizaciones están con esas cámaras, que no son, cámaras de grande tecnología ni de gran presupuesto, ¿sí? Son cámaras muy cómodas para grabar en instancias como estas. Con lo cual, no es una particularidad para que uno sea un infiltrado, un operador de la policía en cualquier manifestación. Yo recuerdo que el año pasado un poco también discutimos alrededor de esto y recomendábamos una nota que la volvemos a recomendar, que se llama Sobre los infiltrados y los hechos de violencia. La subió la revista Resistencias, la escribió el compañero Pablo Solana. Pablo, militante, fue parte del Frente Popular Darío Santillán, sobre todo en el marco de lo que fueron el copamiento o el intento de cortar los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 de junio de 2002, que terminó con la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Pablo militaba con Darío Santillán y reflexiona un poco alrededor de los ejercicios de violencia, ¿no? Y de cómo el pueblo, en distintas etapas de su historia, desarrolla hechos de violencia que terminan siendo disruptivos, ¿sí? Porque violencia hay todo el tiempo. La discusión es cuando esto irrumpe, ¿no? O mejor dicho, cuando genera estos hechos de disrupción. Y obviamente lo que sucedió el 12 generó estos hechos de disrupción. Y esta nota que aparece ahora en pantalla es la actual, ¿sí? 10 reflexiones para entender lo que pasó el 12. 10 reflexiones sobre el 12M para planificar las resistencias que vendrán, es el título exactamente. Que eso me parece que es lo importante, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué están hablando de esto? O ¿por qué tanta vuelta sobre esto? Porque cuando hablamos de que fue un punto bisagra, un punto de inflexión, lo del miércoles pasado, quiere decir que se van a venir muchos momentos como ese. Y que, fue una primera muestra de lo que puede suceder. Entonces, si no se dan estos debates y todo va a ser culpa de los infiltrados, o se va a salir a quemar gente y a entregarla, como están buscando muchos, ¿no? Como decir, entreguen a 2 o 3 cabezas que hayan estado en tal suceso. ¿Por qué no están presos los que prendieron fuego todo? Que ese es un poco el reclamo incluso que le hacen a funcionarios del Ministerio de Seguridad, algunos colegas, ¿no? Colegas incluso que tienen una cosmovisión muy parecida a la nuestra. Con lo cual, la gran pregunta es, ¿ustedes están pidiendo más detenidos? ¿Ustedes están pidiendo en serio que a un hincha de Doc Sud lo metan en cana porque se subió arriba un patrullero? ¿O al hincha de Almirante Brown? ¿O al pibe que estaba al lado de Pablo cuando le gatillan la cabeza? No entiendo la orientación ni la argumentación con la cual se plantea, porque yo después escucho editoriales, escucho sus pases, sus discusiones entre el propio equipo de los programas, y escucho que llaman a resistir, a confrontar a este gobierno, que le critican a las conducciones políticas que no están a la cabeza de este conflicto, que plantean y caracterizan a este gobierno como lo que es, un gobierno fascista. Lo caracterizan como tal. Hablan de que estamos en una crisis económica. Hablan de que nos vuelven a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. No esconden la información. Están planteando ese escenario informativo. Hablan de que estamos en las puertas de una devaluación. Hablan de que hay una crisis de representación. ¿Y en serio no pueden entender estas expresiones? ¿En serio no pueden caracterizar esto como legítimas expresiones de nuestro pueblo? Esto es
una legítima expresión de nuestro pueblo. A ustedes les puede gustar más, gustar menos, incomodar más o incomodar menos. Por lo menos desde acá no vamos a criminalizar actuaciones de nuestro pueblo en clave de los escenarios de resistencia. Mucho menos cuando caracterizamos ese 12 de marzo como fue, como empezó, cómo se convocó, cómo estuvo. Que lejos del argumento de los barras, lo que había era hinchas. Hinchas que abrazaban a sus abuelos, que defendían sus escudos y que en esa crisis de representatividad encontraron en el escudo de su club una coraza para ir a pelear. Para ir a pararse enfrente a la policía, pese al miedo, pese a los resquemores, pese a todo, y poner el cuerpo. Pelear. Porque hay algo que tiene la hinchada del fútbol argentino, los hinchas del fútbol argentino, que lo atraviesa en clave de formación, que es la cultura del aguante. Y si no podemos comprender eso tampoco, no vamos a poder entender por qué eso se expresa como se expresa en la calle, incluso desordenadamente. Hay un fragmento muy interesante de la nota, de esta última nota que decíamos, punto de inflexión, 10 reflexiones sobre el 12M para planificar las resistencias que vendrán. Insistimos, revistaresistencias.com. En la que Pablo Solana plantea, en un momento se quiso prender fuego unas mesas de una pizzería cercana sobre calle Irigoyen y los mismos manifestantes frenaron esa acción descontrolada y me hacía acordar a una anécdota que él comenta en la otra nota, en la del año pasado, alrededor de una acción en el 2002, en la que unos compañeros en Avellaneda, plena represión, desde el puente hasta la estación, ya Maxi con una herida de bala muy importante en su cintura, rociaron parte de la estación de servicio que se encuentra ahí. Agarraron un surtidor y rociaron nafta en la estación de servicio, amenazando con prenderla a fuego. Fueron contenidos por gran parte de los manifestantes que se replegaban, incluso interpelándolos para ver si había algún contacto político, de saber quiénes eran. Bueno, eso también eran militantes. Y muchos de los que realizaron distintas acciones el 12 también lo eran. Desde quienes estaban garantizando la salud de todos los que fueron gaseados, quienes rescataban a los viejos, y de la misma manera quienes organizaban las barricadas. Claro, y que esas tensiones también se dan, ¿no?, en el marco de una resistencia de este tipo desbordada, como estamos diciendo, ¿no? La policía avanza, y sí, quizás para algún grupo es una mejor decisión a tomar una acción que para otro grupo de personas que están ahí lo terminan frenando, porque dicen, che, no nos conviene, quizás esto es peor. Y esas tensiones se dan, y no quiere decir que cada acción que se toma en el marco de la resistencia sea acertada en los términos de que van a salir bien o de que sea la mejor decisión que se pudo haber tomado, porque justamente hay una cuestión ahí que desborda lo planificado, que desborda las decisiones previas. No es que todo lo que sucede en el marco de esa resistencia está planificado, porque justamente tiene que ver con una respuesta a un ataque que se está dando, una contraofensiva, una autodefensa, ¿no? Justamente. Así que también, bueno, nos parecía importante plantear esto de cara a una movilización que se viene mañana, un escenario de conflicto que plantea directamente ya el gobierno nacional algo que va a ir escalando, que sí. me parece que esto es lo que hay que poder dimensionar y tener en la cabeza. El operativo policial va a crecer, va a ser mayor al miércoles anterior. Hubo un hecho concreto que sí se fue de mambo en esta línea que plantea Delphi de la desorganización general, es que en el repliegue se llegó a la Casa Rosada, se llegó a que miles de personas estén en Casa Rosada sin presencia policial, lo cual generó la demostración de desorden que Patricia Bullrich no le interesa mostrar, ¿no? Que es no solamente tachos prendidos fuego, no solamente conflicto en la zona de Congreso, sino que el pueblo logró desplegarse y mientras reprimían todavía en Congreso había gente en Plaza de Mayo tirando piedras contra la Casa Rosada. Ese nivel de explosión, ese nivel que insisto, nadie lo puede capitalizar. No hay organización, ni sindicato, ni partido que pueda organizar eso. ¿Qué es bronca? Que brota de abajo, como la cloaca, lo mismo, brota de abajo. Y esto no tiene contención posible. En el punto 5 de estas reflexiones que me interesaba comentárselos para
para irnos, dice, los hechos de violencia en respuesta a la represión fueron protagonizados por manifestantes. Se trató de una violencia necesaria para resistir y reafirmar un sentido de no resignación. Presencié la forma en la que se activó la resistencia a piedrazos contra la policía sobre Avenida Irigoyen. Vi cómo se mantuvo la voluntad mayoritaria de enfrentar la represión a pesar de los balazos y los gases lacerantes. Cómo se armaron las barricadas en Avenida de Mayo. El modo en que, cuando algunos quisieron prender fuego a las mesas de una pizzería que estaban en la vereda, otros pibes lo evitaron. La violencia de la resistencia fue protagonizada por los manifestantes. Y se podría decir, cuidada, políticamente dirigida a enfrentar la represión, evitando hacer destrozos, sin sentido. En los gestos de quienes armaban barricadas, arrojaban piedras, incendiaban fogatas sobre las calles, se veía orgullo, reafirmación de estar haciendo lo correcto, sentido de dignidad. Y me parece que acá Pablo Solana da la clave de la palabra, que es dignidad, porque cuando la vida no es digna, la dignidad está en luchar para cambiar y transformarla en la vida que queremos. Y este pueblo, como dice San Martín, no es una empanada que se come con solo abrir la boca, y estos ejercicios de resistencia los vamos a seguir teniendo, con organización, sin organización, pero brotando, porque este pueblo es así, y no les queda otra, nos van a tener que matar a todos. Según la RAE, una trinchera es una